Buenas tardes, jóvenes. Vamos a grabar la clase que correspondía al tema de polígonos. Entonces, vamos en estos momentos a compartir nuestra pantalla para poder guiarnos y de esa manera poder trabajar el tema. Bien, entonces, siempre ofreciéndonos en nuestro trabajo a la Virgen María, ya que estamos en su mes. Bien, nuestro tema de polígonos tenía como competencia la resolución de problemas de forma, movimiento y localización, capacidad a desarrollar uso de estrategias y procedimientos para medir y orientarse en el espacio. Desempeño esperado, el desempeño esperado es seleccionar estrategias para calcular la medida de ángulos internos y externos de un polígono cualquiera de n lados. Bien, hablar de los polígonos. Un polígono es una figura plana que resulta de la unión de tres o más segmentos, con las siguientes características. Solo se intersecan en los extremos y no pueden haber ningún segmento que no sea colineal. Y cada extremo de un segmento es a la vez exactamente colineal a dos segmentos. Los extremos de los segmentos son los vértices y aquí tenemos, por ejemplo, en este gráfico, ¿no? Donde vamos a analizar también los elementos. Por ejemplo, vértices en mayúscula A, B, C, D, E. Luego tenemos los lados AB, BC, CD, DE y EA. Los ángulos internos, en este caso, el ángulo A, el ángulo B, que también se pueden denominar así, EAB. Siempre la letra central indica dónde se encuentra el ángulo, ¿no? En este caso es EAB, podría ser ABC, BCD, CDE y DEA. Esos son los ángulos internos que están aquí de rojo. Los ángulos externos están de verde y están representados por las letras del alfabeto griego. Alfa, beta, teta, omega y phi. Luego tenemos otro elemento importante, que son las diagonales, AD y AC. Tenemos otras diagonales, por eso que estamos aquí indicando como puntos suspensivos. Además, es importante saber, tres puntos son colineales cuando pertenecen a una misma recta. En este caso, estamos viendo que el punto A, B y C, todas pertenecen a la misma recta, por lo tanto estamos ante puntos que son colineales. Y no son colineales cuando los tres no se encuentran sobre la misma recta, como en este caso. MN sí están en la misma recta, NP también, MP, pero los tres no están sobre la misma recta. Entonces, eso nos ayuda a entender mejor la definición que teníamos aquí al comienzo. Observemos, a ver, nos preguntan cuál o cuáles de las siguientes figuras geométricas son polígonos. Tenemos la figura A, que sería en este caso MNOPQR, la figura de verdecito ABCDEF y la otra figura en celeste que sería FGHIJKL. Bien, si observamos con detenimiento y tenemos en claro la idea o el concepto de lo que es polígono, podríamos decir entonces que la figura A no es polígono, porque observamos que tanto R y M no son extremos de dos segmentos, sino de uno solo, en este caso RQ y MN. La figura C tampoco es polígono porque se observa que el punto F es extremo de tres segmentos, que sería FG, FI y FL. Y el vértice I también sería de IF, IH y J. Por lo tanto, tanto la figura A como la figura C no son polígonos. El único que es polígono sería la figura B, que sí cumple con las condiciones. Veamos la clasificación de los polígonos. Hablamos de polígonos convexos cuando todas las diagonales del polígono están contenidas dentro del polígono y además los ángulos internos son menores que 180 grados. Como verán acá, este angulito que es obtuso, aquí hay otro que es agudo, obtuso,
agudo, obtuso, entonces son menores que 180. Y la diagonal está dentro, en la parte interna del polígono. A diferencia del polígono cóncavo. Si por lo menos alguna o una diagonal no está contenida dentro, como en este caso lo que está, esta diagonal que está en puntos suspensivos está fuera del polígono, y además uno de sus ángulos internos, como en este caso, es más de 180, estamos ante un polígono cóncavo. Hablar de polígonos equiláteros hace referencia a que los lados del polígono todos tienen la misma medida, son congruentes. Los puntitos rojos están indicando que tienen la misma medida, la misma dimensión. Polígono equiángulo, hablamos cuando los ángulos interiores de los polígonos también tienen el mismo valor, o sea, son congruentes. Y hablamos de un polígono regular cuando los lados y los ángulos interiores todos son congruentes, o sea, los ángulos acá todos son de 90 grados y los lados de un cuadrado sabemos que todos son iguales. Y un polígono irregular es denominado si no es regular. Como veremos acá, tiene un lado más grande, otro más chiquito, otro mediano, entonces no es equiángulo y tampoco es equilátero. Otra clasificación es según el número de lados. Y entonces para esto vamos a utilizar los prefijos del alfabeto griego. Por ejemplo, para 3 lados se denomina triángulo, para 4 cuadrilátero, para 5 pentágono, para 6 hexágono, para 7 heptágono, para 8 octógono, para 9 nonágono, para 10 decágono y 20, por ejemplo, icoságono. Si hubiera un polígono de 15 lados, simplemente se le denomina polígono de 15 lados. ¿Qué propiedades? A ver, una de las más importantes es la formulita que nos permite hallar el número de diagonales de un polígono. Y esta es la formulita. El número de diagonales es n por n menos 3 sobre 2, donde n representa el número de lados del polígono. Veamos a través de este ejemplo cómo se aplica esto. Nos dice en qué polígono la cantidad de lados y de diagonales suman 28. Bien, entonces, si sabemos que el número de lados es n más el número de diagonales, que es esta expresión que le estamos trayendo de la formulita, eso suma 28. Desarrollando este 2 sale como común denominador y posteriormente tendríamos 2n más n por n al cuadrado, o sea, sería n cuadrado menos 3n igual a 28. Y este 2 pasaría también acá a multiplicar. Entonces nos estaría quedando n cuadrado menos n menos 56, todo en el primer miembro, igual a 0. Descomponemos o factorizamos, entonces tendríamos por el método del aspa que esto sería n menos 8 por n más 7. Cada factor lo igualamos a 0 y despejamos el valor de n. Para el primer caso, n es igual a 8 y para el segundo, n es igual a menos 7. Por lo tanto, nuestra respuesta sería n igual a 8, ya que no existe un polígono con cantidad de lados negativos. Y el polígono que estábamos buscando se denomina octógono. Bien. Ahí tenemos la gráfica de un octógono con sus respectivas diagonales. Muy bien. Otra propiedad es la suma de ángulos internos. Dice, en un polígono convexo de n lados, la suma de las medidas de sus ángulos internos se calcula así. Suma de ángulos interiores, 180 por n menos 2. Ya sabemos que n es la cantidad de lados del polígono, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un pentágono, ¿no? Y acá están sus ángulos interiores. La suma de estos 5 ángulos interiores se puede calcular aplicando esta formulita. Entonces, en este caso sería 180 por 5 menos 2, que es 3, y 180 por 3, 540. Un problemita. ¿En qué polígono la suma de sus ángulos internos es 3240? Muy bien. Entonces, por dato, sabemos que la suma de ángulos interiores 3240 es igual, según la formulita, 180 por n menos 2. Entonces, el 180 lo podemos pasar a dividir y nos quedaría 18.
y en este otro miembro n menos 2 simplemente, de donde despejando n sería igual a 20, y estamos entonces ante un polígono de 20 lados que se llama icoságono. El icoságono es este de acá. Aquí también hacemos referencia que el ángulo interior del icoságono vale 162 grados. Y este 18 grados es para hacer referencia del ángulo central, que ya vamos a ver más adelante. Otra propiedad es la suma de ángulos externos. Dice que en todo polígono convexo de n lados, la suma de las medidas de sus ángulos externos siempre va a dar 360 grados. ¿Ok? 360 para cualquier polígono. Tenemos, por ejemplo, un pentágono. Acá, como vemos, los ángulos exteriores valen 72, 72, 72, 72, 72. Si multiplicamos 72 por 5, nos da 360. Si tenemos un cuadrado, sus ángulos exteriores son 90, 90, 90 y 90. Si multiplicamos 90 por 4, nos da 360. En el triángulo, si este es un triángulo, por decir, equilátero, entonces cada ángulo interior vale 60, por lo tanto los ángulos exteriores valen 120, 120 y 120. Y en este caso 120 por 3 también nos da 360. Un ejemplo. La suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono es igual al sextuple de la suma de las medidas de sus ángulos externos. ¿Cuántos lados tiene el polígono? Bien, vamos a partir del enunciado. Dice, la suma de las medidas de los ángulos internos, que se representa por 180 por n menos 2, es igual al sextuple de la suma de las medidas de sus ángulos externos, que es 360. Entonces, de acá desarrollamos, sería 180 por n, y más por menos, 180 por menos 2, menos 360. Y acá tenemos 6 por 360. Podemos hacerlo de esa manera o simplemente este 6 que está multiplicando pasa a dividir. Y entonces quedaría 180 entre 6, 30. 30 que multiplica todo lo que está acá y lo dividimos luego entre 360. También puede ser de esta forma. El 180 que multiplica pasa a dividir a 360 y nos quedaría 360 entre 180, 2. Y 6 por 2, 12. Y n menos 2 es igual a 12. Y de donde n es igual a 14. Usted tiene que ver cómo desarrolla una ecuación, qué es lo que más le conviene, ¿no? Entonces, la tercera forma que hemos propuesto es la más práctica, la más directa. En este caso, hemos hallado directamente el polígono que debe tener 14 lados, ¿no? Aquí tenemos la gráfica de un polígono de 14 lados. Importante son estas propiedades auxiliares. Dice, en un polígono regular de n lados, la medida de cada ángulo interior se puede calcular con la siguiente fórmula. Medida de un solo ángulo interior sería 180 por n menos 2 entre el n. Ya sabemos que n, vuelvo a repetir, indica la cantidad de lados del polígono. La medida de cada ángulo externo se calcula así. La sumatoria de todos los ángulos externos, que siempre va a dar 360, entre la cantidad de lados del polígono. Y el ángulo central también se mide a partir de que el ángulo de una vuelta que forma el ángulo central es 360 grados entre n número de polígonos. Aquí, por ejemplo, tenemos este pentágono, ¿no? Y el ángulo central que nos están pidiendo, por ejemplo, entonces, ¿cuánto vale todo este angulito central? 360. ¿Y cuántos lados tiene el polígono? 5. Entonces, 360 entre 5, 72. Este angulito central vale 72 grados. Para practicar, a ver, tenemos, determina la cantidad de diagonales que tiene un nonágono. Nonágono indica polígono de 9 lados, quiere decir que n vale 9. Por lo tanto, el número de diagonales, reemplazamos en la formulita que es n por n menos 3 sobre 2, sería 9 por 9 menos 3 sobre 2 igual a 27. La cantidad de diagonales es igual a 27. Otro problemita, dice, en un polígono regular,
el número de diagonales aumentado en el número de vértices es igual a 153. Calcula el valor de su ángulo central. Bien, recordemos que un polígono de 3 lados, ¿cuántos vértices va a tener? 3. Un polígono de 4 lados tendrá 4 vértices. Un polígono de 5 lados tendrá 5 vértices. Conclusión, el número de polígonos es igual al número de vértices que tiene el polígono. Entonces, el número de diagonales que nos están indicando más el número de vértices debe sumar 153. ¿Cómo lo representamos matemáticamente? De la siguiente forma. Número de diagonales, n por n menos 3 sobre 2, más número de vértices, n igual a 153. Desarrollando, tendríamos entonces el mínimo común, que sería 2, n por n menos 3, más 2n igual a 153. Este 2 pasa a multiplicar. En el numerador acá solamente quedaría n por n menos 3 más 2n igual a 306. Factorizando, ya tendríamos que n cuadrado menos n menos 306 igual a 0. Y ahora vamos a aplicar el método del aspa. Descomponiendo en factores primos n cuadrado, que sería n por n, y 306, que sería 18 por 17. Ahora, muy importante, ¿por qué el signo menos acá y acá el signo más? Porque acuérdense que cuando hacemos el método del aspa, la suma de estos productos multiplicados en aspa tiene que darnos el término central. Acá nos debe salir menos n porque el término central es menos n. Y entonces tenemos n por menos 18, menos 18n, n por 17, 17n. Y esto hace que cumpla que también el tercer término, o llamado término independiente, sea menos 306. Tenemos menos por más, menos 18 por 17, 306. Los factores serían n menos 18, se toman los factores en forma horizontal, así, n menos 18, y el otro factor, n más 17, es igual a 0. Se utiliza cada factor igualando a 0, n sería 18, o n sería igual a menos 17. Como ya sabemos, el número de lados no puede ser negativo, entonces el polígono tiene 18 lados. 18 lados, ¿no? Luego aplicamos la formulita para calcular el ángulo central de polígonos regulares. Como sabemos, la formulita es 360 sobre el número de lados. Y reemplazando, el ángulo central debe valer 20 grados para este ejercicio. Bien, tenemos otro polígono. Dice, los polígonos mostrados son regulares. A ver, mucho cuidado con esta expresión. Regulares nos hace pensar inmediatamente que los ángulos interiores son congruentes y los lados también tienen el mismo valor. Nos piden calcular el valor de x. Acá está x en negrito. Y ustedes dirán, profesor, ¿por qué ya acá aparece 108? Son datos del problema y 132. Bien, aquí viene la explicación. Como son polígonos regulares, empezamos calculando sus ángulos interiores. Para el pentágono, este de acá, la suma de ángulos interiores es 180 por n menos 2. Reemplazando n por 5 lados, llegamos a que la suma de ángulos interiores es 540. Como eso es regular y es equiángulo a la vez, cada ángulo interior, ¿cuánto va a valer? 540 entre 5, 108, en rojito. Este ángulo vale 108, este ángulo vale 108. De manera similar, haremos para el hexágono. La suma de ángulos interiores sería 180 por n menos 2, sino que ahora n vale 6, entonces sería 180 por 4, 720. Dividimos 720 entre el número de lados y cada ángulo interior de ese hexágono vale 120 grados, está en azulito. ¿Y por qué hemos distribuido 120 y 120 acá nada más? Porque miren, acá vamos a tener un ángulo de una vuelta. Si ya conozco que esto vale 108 y esto vale 120, ahí tendría 228. Y todo debe valer 360. Por diferencia, esto debe ser entonces 132. ¿Ya? Esa es la razón de ser de este valor de 132. Además, si este polígono pentágono es regular y este hexágono es regular y ambos coinciden
¿no? Coinciden acá en un mismo lado, quiere decir que este lado de acá debe ser igual a este lado acá. Y entonces tendríamos un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles y este lado son iguales, este valor de x también va a ser este de acá. Bien, entonces hemos observado que ese triangulito es isósceles y por lo tanto vamos a aplicar la propiedad de ángulos interiores de todo triángulo, que sería x más 132 igual a 180. Despejando x, tendríamos que x vale 24 grados. Bien, gracias por su atención. Esperamos en el siguiente video para poder seguir trabajando estos temas.